Hola, soy Tigrillo. En este vídeo vamos a hablar de las diferencias entre identidad de género y orientación sexual, viendo que son conceptos que aunque son completamente diferentes, vaya que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro, hay gente que los confunde muchísimo, pero vaya, incluso en los medios de comunicación y en la política, lo cual puede hacer que claro que el resto del mundo pues también acabe confundiéndolos. Así que en este vídeo vamos a diferenciar muy fácilmente entre la identidad de género y la orientación sexual. Vamos a empezar explicando lo más sencillo que es la orientación sexual porque lo tenemos un poquito más machacado. La orientación sexual hace referencia a las personas que te atraen sexualmente, solo a las personas que te atraen. De forma directa no tiene ningún efecto en cómo seas como persona, en cómo te vistas, en cómo te comportes, en tu género, en nada. Según tu orientación sexual podemos decir que eres gay o lesbiana, que eres heterosexual, que eres bisexual, que te atraen las personas de ambos géneros. Luego aparte también encontramos la asexualidad, que son las personas que carecen de atracción sexual y que no es ninguna enfermedad ni patología ni nada, ni tampoco es que estén negando una parte de su ser, ni tampoco implica que sean incapaces de mantener relaciones sexuales con una persona, con su pareja o con quien sea. Simplemente el hecho de que tú experimentes atracción sexual no implica que todas las personas tengan que sentirla y experimentarla de la misma forma. Tan simple como eso. Tenemos que empezar a dejar de creer que si una persona no funciona exactamente igual que como funcionamos nosotros, es que esa persona funciona mal. Luego ya aparte encontramos a personas que defienden otras orientaciones sexuales, como por ejemplo la pansexualidad, que bueno, con eso hay más debate abierto. No se sabe exactamente por qué una persona desarrolla una orientación sexual distinta a otra, pero lo que sí sabemos es que se desarrolla a una edad muy temprana, se descubra cuando se descubra, y que es completamente natural que todos seamos distintos a otros en ese sentido. Una vez tenemos ya entendido que la orientación sexual se refiere a las personas que te atraen, vamos a explicar ahora un poquito qué significa el concepto del género. La identidad de género hace alusión a la concepción que nosotros mismos tenemos sobre nuestro género. Y para eso primero hay que saber lo que es el género, porque con esto es con lo que más confusión hay al respecto. El género es el conjunto de características y de roles sociales que la sociedad te asigna. Es un concepto puramente social. No tiene relación con ningún factor biológico, con genitales, con cromosomas, en absoluto, para nada. Es decir, cuando naces, normalmente alguien te asigna un género, o te asigna hombre o te asigna mujer. Y normalmente para realizar esta asignación, los médicos se basan en el sexo, que es un conjunto de características biológicas. Y no, con el sexo no solo nos referimos a los genitales. Diferenciamos entre distintas características como el sexo cromosómico, el sexo fenotípico, el sexo psicológico, el sexo social, un montón de características que no tienen por qué ser simplemente pene o vagina. Y por supuesto, todos ellos pueden ser completamente diferentes entre cada persona. Es decir, una persona que nace con pene no va a tener todas las características sexuales acorde a lo que la sociedad espera de esa persona por tener pene. Es decir, que dos personas que tienen pene pueden tener un sexo cromosómico o fenotípico distinto, sexo psicológico y social distinto, que no tiene nada que ver. Esto es muy importante para entender que por el simple hecho de haber nacido con un sexo genital, que es tener, por ejemplo, pene, no quiere decir que seas un hombre. Por el simple hecho de que hombre es una asignación social que te hacen por unas características sexuales que tienen varios factores, no solo los genitales. La mayoría de las veces la persona nace siendo cisgénero, que es un término que utilizamos para definir cuando la asignación que te realizó el médico al nacer fue acertada. Es decir, si a ti el médico cuando naciste le dijo a tus padres, es un chico, es un hombre, y a día de hoy tú sigues siendo un hombre y sabes que eres un hombre, entonces eres una persona cisgénero. Sin embargo, muchas veces el género que ha asignado ese médico a una persona no coincide con la identidad de género de esta persona. A lo mejor una persona es mujer desde que nace, pero por el simple hecho de que el médico, al verla nacer, ve que tiene pene, le asigna como género hombre. Esto pasa cuando se utiliza solo el sexo genital para decidir el género de una persona y a veces esto se equivoca. En ese caso estamos hablando de una persona que no es cisgénero, es decir, una persona transgénero. Lo que mejor define a una persona transgénero no es los genitales que tenga. Lo que más define a una persona transgénero, por desgracia, es que por haber tenido un diagnóstico equivocado por parte de otra persona, tendrán que sufrir durante toda su vida lo que llamamos transfobia. Y si esto fuera fácil de rectificar, pues no pasaría nada. Si fuera tan fácil como decir, oye, a mi hija le habéis puesto que es un chico, pero es una chica. Y todo el mundo dijese, ah, bueno, perdón, pues bueno, cambiamos en el registro, te damos las opciones para intentar ayudarte con esto que ha pasado y el daño que ha sufrido estos años por este diagnóstico equivocado, y ya está, Santas Pascuas. Pero por desgracia, la sociedad se empeña en hacer vivir a algunas personas en un género que no es el suyo. Vamos a recordar la definición de género, que es un conjunto de roles y características sociales. Entonces, la sociedad intenta hacer que una persona transgénero, la sociedad se empeñará en relacionar durante todo el tiempo sexo genital con género e intentarán hacer vivir a una persona que tiene determinado género a vivir con las características y los roles sociales de un género que no es el suyo.
por el simple hecho de tener X sexo genital. Es muy importante que sigamos entendiendo que el género es un concepto social y por eso los estudios de género siempre se catalogan como estudios sociales. No hay relación directa entre el género de una persona y sus características físicas o biológicas. Una mujer puede medir 2 metros y tener pene y barba, y un hombre puede tener glándulas mamarias y vagina. Y también hay que hacer especial mención al hecho de que las personas transgénero, al contrario de lo que se piensa, no tienen por qué necesitar una operación de reasignación de sexo, que es como llamamos así a las operaciones que se hacen a las personas que sufren disforia de género, que es una sensación que se produce cuando no estás a gusto con algo de tu propio cuerpo. Sin embargo, no tiene por qué ser siempre así. Ya le hemos dicho que una mujer transgénero, por ejemplo, puede tener toda su vida pene y barba y estar perfectamente a gusto con ello. Hay personas transgénero que se adaptan más a los roles de género que tenemos entendido y hay personas transgénero que se adaptan menos, y no tiene nada que ver con su género. Por eso es por lo que debemos evitar tópicos como lo de es un hombre en el cuerpo de una mujer o está atrapado en el cuerpo equivocado, porque probablemente el cuerpo de esa persona esté perfecto tal y como está, y no tenemos por qué decir que ese cuerpo tiene un error. Viendo esto es complicado entender por qué la gente confunde tantísimo la orientación sexual, que es el tipo de persona que te atrae, con la identidad de género, que simplemente determina si eres hombre, si eres mujer, si no te catalogas dentro de ninguno de los dos, pero una cosa no marca la otra y tampoco tienen por qué tener relación. Una persona puede ser transgénero y puede ser heterosexual perfectamente. Igual que el hecho de que tú seas una persona cisgénero no marca el hecho de que puedas ser hetero, gay, lesbiana, bisexual. Del mismo modo que una mujer a la que le asignaron que era un hombre al nacer puede ser una mujer transgénero, heterosexual, homosexual, que sea una mujer trans a la que le gusten las mujeres. Es importante también entender esto para evitar comentarios absurdos que hace mucha gente como si naciste mujer y te gustan los hombres, ¿por qué no te quedaste como mujer? Entonces hubieras sido una mujer hetero y no tendrías tanto problema. Primero, que no está bien decirle a alguien, ya que naciste mujer, porque no nació mujer, nació hombre y se lo asignaron mal. Y segundo, que no tiene ningún tipo de relación la orientación sexual de una persona con su identidad de género. Y por supuesto, nadie elige ser mujer o ser hombre. No es algo que se elija, simplemente es algo que se es. No sé si la confusión viene del hecho de que en el colectivo LGTB se adoptan a las personas que tienen una orientación sexual distinta a la hetero y a personas que son transgénero y que no están dentro del cisgénero. Personas con una orientación sexual distinta a la mayoritaria y personas transgénero estamos todos metidos dentro del colectivo LGTB, pero no son cosas realmente relacionadas. Es decir, que técnicamente hay personas hetero que pertenecen al colectivo LGTB, las personas trans que son hetero. En definitiva, lo único en común que tienen la identidad de género y la orientación sexual es que ninguna de las dos se eligen, pero hay que respetar a todo el mundo, tengan la que tengan. Y ya está. Eso ha sido el vídeo de hoy. Los estudios sociales sobre el LGTB, sobre el género y tal, son cosas que avanzan día a día. Nos quedamos obsoletos muy rápido y todos cometemos fallos porque son temas muy delicados de los que hablar. Así que si he cometido algún fallo, tenéis alguna corrección, algo que decirme, dejádmelo en los comentarios, me los voy a leer todos. También podéis dejarme en los comentarios cualquier duda que os haya surgido con lo que he dicho. Si algo no os ha quedado claro, yo os respondo. Os voy a recomendar un libro que tengo aquí, que es Deshacer el género, de Judith Butler. Tiene otro libro que se llama El género en disputa, que quizás sea un poquito más asequible para personas que están empezando con el tema del activismo. Ambos libros son muy recomendables. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. En la cajita de descripción tenéis mis redes sociales para seguirme y tal. Compartidlo por ahí si creéis que alguien necesita aprender un poquito la diferencia. Que nada, que suscribíos si os ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo y nada, nos vemos. Adiós.